Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que están conectados. Eh, Mi nombre es Cecilia Roldán, para los que no me conocen. Eh, y bueno, y el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica me invitó a dar esta charla, así que bueno, en principio quería agradecerles. Eh, bueno, para los que no me conocen, soy ingeniera agrónoma, recibida de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, la facultad está ahí en Cinco Saltos, provincia de Río Negro. Y a partir del 2017, perdón, a partir del 2017 empecé una beca doctoral en la Estación Experimental de Agropecuaria de INTA en Bariloche. Así que bueno, a partir de ese año estoy, digamos, trabajando acá en la ciudad de Bariloche con esta especie nativa de la cual les voy a hablar hoy. Em, Bien, voy a ir pasando. Sí, ¿me escuchan bien? Bien. Bueno, entonces la charla se llama Un berry patagónico, primeros pasos en la domesticación. Ahí pasó. Bueno, este es el título de mi tesis, nada más que es anecdótico, como para que sepan que está enmarcado en una tesis de doctorado, ¿sí? Este trabajo. Una tesis dura 5 años y el proceso de domesticación es mucho más largo, ¿sí? Dura muchos más años, mínimo 10. Entonces, nada más que como para ponernos en contexto, que de lo que yo voy a hablar ahora son los primeros pasos que estamos dando, sí, en el marco de la tesis, pero que obviamente el proceso estimamos que va a durar más años y que va a exceder al plazo de una tesis de doctorado. Bien, ¿qué vamos a ver? A ver si pasa. Eh, Ahí está. Bien, bueno, nada más para decirles, yo voy a ir pasando las diapositivas, ustedes pueden ir haciendo preguntas que me van a pasar al chat, y al final de la charla voy a tratar de responderlas, ¿sí? Eh, a ver. Bien, contenido, ¿qué vamos a ver? Primero una introducción a la especie, ¿sí? Vamos a ver qué es el maqui, para que conozcan esta especie nativa que seguramente muchos de ustedes nunca la han visto. Bueno, vamos a ver un poco cómo está la situación actual en lo que es el mercado, ¿sí? La demanda. Bueno, anda un poco lenta la compu. Vamos a ver un poco sobre el maqui en el bosque, ¿sí? Esta especie en el bosque nativo. Y por último, voy a hablar sobre los primeros pasos en la domesticación, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Bien. Ahí está. Bien, en principio, ¿qué es el maqui? ¿Sí? Vamos a ver ahora principales características y la distribución. Ahí está. Bueno, el maqui, bueno, ahí tenemos el nombre científico, ¿sí? Aristotelia chilensis, es una especie nativa que pertenece a la familia de las heliocarpáceas, ¿sí? Que son típicas del hemisferio sur, esta familia de heliocarpáceas, de las cuales el género Aristotelia es el único representante acá en Argentina, ¿sí? Esta especie nativa la encontramos en los bosques andino-patagónicos de Argentina y de Chile, ¿sí? Es una especie nativa de los bosques de estos dos países, ¿sí? Argentina y Chile. Está considerada como un producto forestal no maderero. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, se le dice a todos los productos, ya sea de origen animal o vegetal, ¿sí? Que provienen de los bosques, pero que son distintos de la madera. Es decir, que nosotros no vamos a aprovechar la madera en esta especie. De hecho, la madera no se considera apta para construcción ni para muebles, ¿sí? Entonces, esta especie va a producir, es buscada por otras cosas, ¿sí? Por otro tipo de productos que no es la madera. Acá tenemos algunas fotitos para que vayamos conociendo a la especie, ¿sí? El aspecto que tiene. Es un arbusto, pero bueno, puede cambiar un poco, o sea, tiene hábito de crecimiento arbustivo, aunque puede cambiar un poco su fisionomía, digamos, según el lugar en donde crezca. Bien, a ver, ahí pasó. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, habíamos dicho que en los bosques patagónicos de Argentina y Chile, ¿no? En Argentina lo encontramos en los bosques de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, ¿sí? Más o menos entre los paralelos 39 y 42 de latitud sur. Hay citas de que han encontrado ejemplares en otras provincias como Mendoza, Catamarca, La Rioja, pero no se considera que sea nativo de esa zona de la Argentina, ¿sí? Seguramente fue llevado por el ser humano y bueno, y se estableció, esas plantas se establecieron ahí, pero no son nativas, esta especie no es nativa de esas regiones, ¿sí? Es nativa de los bosques patagónicos. En Chile lo encontramos también desde las regiones, a ver, ahí va, desde Limarí hasta Aysén, bueno, ahí hay un mapita donde en verde marca la distribución del maqui en Chile. Esto es desde los paralelos 36 a 43, más o menos, o sea, en Chile está mucho más distribuido, ¿sí? Que en Argentina. De hecho, en Chile se lo puede encontrar formando poblaciones puras, que se denominan macales, ¿sí? Grandes hectáreas en donde solamente podemos encontrar maqui, y se lo puede encontrar desde los 2.500 metros sobre el nivel del mar hasta el nivel del mar, ¿sí? En Argentina no lo vamos a encontrar a nivel del mar, o sea, solo encontramos el maqui dentro de los bosques patagónicos, ¿sí? Que sabemos que ocupan una franja angosta, más o menos entre 50 y 70 kilómetros de ancho, y siempre lo vamos a encontrar asociado a bosque, ¿sí? Es decir, que en Argentina las poblaciones de maqui son más pequeñas, están siempre asociadas a bosque y están fragmentadas, ¿sí? O sea, ¿qué me refiero con esto? Que no vamos a encontrar, por lo menos no hemos encontrado, extensiones de maqui formando poblaciones continuas, ¿sí? Esto también es importante recalcarlo, bueno, ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Eh, bueno, y como el maqui puede estar asociado a distintos tipos de bosque, vemos que puede crecer en distintos tipos de ambientes, ¿sí? O sea, desde, nosotros sabemos que en la Patagonia hay digamos, en los bosques patagónicos hay un gradiente sobre todo de precipitación muy marcado, ¿sí? De este a oeste, bueno, donde hacia el oeste las lluvias son mucho más abundantes, y de ahí en una franja angosta de 50-70 kilómetros decrece mucho la precipitación, ¿sí? Nosotros podemos encontrar al maqui en toda esa zona, es decir que ya estamos viendo, ya podemos ir pensando que se encuentra adaptado a diversidad de ambientes distintos, ¿sí? Sobre todo en lo referido a la precipitación. Bien, a ver si corre.
ahí pasó. Bien, vamos a ir hablando un poco sobre las características morfológicas. Hace un rato les comentaba que es un arbusto, con eso me refería, o sea, a que tiene hábito de crecimiento arbustivo, ¿sí? No es un árbol, por ejemplo, como el coihue o el ciprés. Sin embargo, puede presentar crecimiento de tipo arbóreo. Esto sucede cuando crece en los bosques más cerrados, digamos hacia el oeste, ¿sí? Y las plantas que hemos visto que crecen en bosque más asociado a ciprés, por ejemplo, hacia el este de la distribución, eh, presentan crecimiento arbustivo, es decir, con múltiples pies que nacen desde la base, ¿sí? Que bueno, es el hábito de crecimiento típico de la especie. En cambio, en bosque cerrado, donde presenta crecimiento arbóreo, las plantas de maqui son más altas, o sea, se han encontrado ejemplares de hasta 10 metros, citan algunos autores, nosotros hemos medido ejemplares de maqui de hasta 8 metros, ¿sí? Que parecen como pequeños arbolitos, follaje más ralo, en cambio, cuando presenta crecimiento arbustivo, el follaje es más tupido, ¿sí? Tiene múltiples ramificaciones. También encontramos, a ver, acá. Acá vemos detalle de las hojas, ¿sí? Ambas son detalles de las hojas de plantas de maqui. En la foto de arriba serían hojas típicas de una planta que crece en bosque cerrado, digamos, un bosque de coihue, ¿sí? Con láminas foliares mucho más grandes. En la foto de abajo vemos un detalle de las hojas que pertenecen, por ejemplo, a una planta de maqui que presenta este tipo de crecimiento arbustivo, ¿sí? Una planta que está a pleno sol, digamos, en un bosque abierto, vemos que las hojas son péndulas, se abarquillan, es decir, que se doblan sobre la nervadura central. Algo típico para identificarlo es el peciolo rojizo, ¿sí? Presentan peciolo rojizo. Y, a ver, bueno, las hojas son simples, y ¿con qué lo podemos confundir igualmente? Por ejemplo, con otra especie nativa que es el radal, que también tiene peciolo rojizo, también tiene hojas simples. Bueno, pero bueno, la textura de las hojas del radal son mucho más coriácea, más dura, ¿sí? Con la laura, que tiene frutos también tipo baya, violeta. Esto, ¿por qué se los aclaro? Porque me han llegado al mail algunas consultas de qué hacer con plantas de maqui que por ahí la gente tiene en el patio, por ejemplo, y me mandan fotos y resulta que no era maqui, ¿sí? Que era, por ejemplo, la laura. Entonces, nada, para aclarar, porque hay muchas especies nativas en el bosque y si uno no las sabe identificar bien, puede también confundirse, empezar a cosechar algo que no es, a cosecharlo de manera inadecuada y bueno, ahí estamos dañando recursos nativos del bosque, ¿sí? Nada más que esto es para saber identificar eh, bien la planta de la cual estamos hablando. Bien. Seguimos sí, con las características morfológicas. Vemos acá detalles de las flores. Un punto importante de esta especie es que es una especie dioica. ¿Qué significa esto? Que tiene los sexos masculinos y femeninos separados, ¿sí? O sea, no en la misma planta. O sea, tenemos individuos machos e individuos hembras. Esto es muy importante porque si nosotros estamos hablando de que queremos hacer un proceso de domesticación de la especie, tenemos que saber sobre su
morfología floral, sobre su fisiología, ¿sí? Y obviamente garantizar que si tenemos en un huerto, ¿sí? En una chacra, un cultivo de maqui, tenemos que tener plantas femeninas, obviamente, que son las que van a producir fruto, y plantas masculinas que polinicen a las femeninas para que puedan producir fruto, ¿sí? Y obviamente diagramar estrategias, digamos, de polinización, ver qué porcentaje de machos tenemos que colocar, seleccionar individuos cuya época de floración coincidan, ¿sí? Para tener polen disponible al momento en que las plantas femeninas florecen. Obviamente saber qué insectos son los que polinizan las flores, o sea, los que visitan las flores y van llevando el polen entre una planta y otra. Bueno, todas esas son cosas que tenemos que pensar e ir observando, seguir estudiando para garantizar que las plantas que tenemos van a producir de manera abundante, ¿no? Bien, acá igual vemos detalles de las flores no son muy atractivas, digamos, sin embargo la polinización se realiza por insectos, eh, abejas, abejorros, avispas, moscas, ¿sí? Y bueno, acá tenemos detalle del fruto. El fruto es de tipo, a ver, es de tipo baya, ¿sí? Muy pequeña, es más o menos de 5 o 6 milímetros de diámetro, con 2 a 4 o 5 semillas en el interior. Las semillas ocupan un gran volumen de toda la fruta, ¿sí? La pulpa es muy escasa, ¿sí? No es una fruta, digamos, carnosa, así, con mucha pulpa. Sin embargo, ese poquito de pulpa que tienen las frutas tiene muchísimas propiedades que ahora en breve ya las vamos a ver. Esto de las semillas, sí, es importante también, porque también depende del tratamiento que le vamos a dar a la fruta después de la cosecha, ¿sí? O sea, todas estas cosas que les voy diciendo son como puntos que hay que ir teniendo en cuenta a la hora de estudiar esta especie y planificar este proceso de domesticación, ¿sí? Como cuestiones de logística. Bien. Bueno, acá vemos, sí, el detalle de una rama con frutos. Eh, la floración del maqui es masiva, ¿sí? Florece toda la planta, digamos, a la vez, floración abundante. Sin embargo, la maduración de la fruta es escalonada, ¿sí? Acá vemos en la rama, en una rama, frutos de maqui en distintos estadios de maduración, ¿sí? Tenemos algunos verdes, inmaduros, y que son estos de acá, rosados, ¿sí? Y a medida que va avanzando la maduración se van volviendo del típico color azul oscuro, que bueno, cuando está maduro ya se ve casi como de color negro, ¿sí? Un azul tan oscuro que se ve negro. Entonces, bueno, la maduración no ocurre a la vez en toda la fruta. Si bien la floración es masiva, la maduración va como más progresiva. Esto también es un punto importante eh, a la hora de pensar una metodología de cosecha. ¿Cómo cosechamos? Por ejemplo, cortando la rama, sí o no, barriendo la rama con la mano, con alguna herramienta. Bueno, esas son todas cosas que hay que tener en cuenta. Un poco la
fenología, es decir, el proceso de cómo va madurando, cómo se va desarrollando las distintas etapas hasta la maduración del fruto, ¿sí? Adaptado para la zona, digamos, para la Argentina. La brotación empieza entre septiembre, octubre, ¿sí? Luego viene la floración. Luego entre noviembre y enero se produce el desarrollo del fruto, o sea, como verán, por más que sea un fruto muy pequeño, demora bastante el desarrollo del fruto y la maduración también. Que para la Argentina la maduración ocurre desde mitad de enero hasta mitad de marzo, dependiendo obviamente también de la zona en la que estamos hablando. O sea, hace un ratito nomás vimos el área de distribución de esta especie. Obviamente la maduración va a ser en épocas distintas según dónde esté la planta, y también va a ser más rápida o no según las condiciones climáticas, ¿sí? Ahora, bueno, la temporada pasada, que fue un verano muy, muy caluroso, el proceso de maduración del fruto fue muy rápido, entonces la ventana, digamos, el tiempo óptimo de cosecha fue muy corto. Por eso esto mismo también como que justifica, o sea, es un punto extra que justifica el proceso de domesticación, eh, al, con el objetivo de tener plantas, ¿sí? De las cuales uno pueda cosechar el fruto de la calidad deseada, eh, en un tiempo acorde, ¿sí? Digamos en el punto óptimo de madurez, y no estar dependiendo de las condiciones climáticas en el bosque natural. Bien. Otra cosa muy, muy importante es que esta especie tiene un gran valor cultural, ¿sí? Para los pueblos originarios de la zona, que sería el pueblo mapuche. Y ellos lo consideran como una planta sagrada, como signo de buenas intenciones, eh, y obviamente le tienen mucho respeto, ¿sí? A esta planta, bueno, junto con otras especies que también forman parte de su acervo cultural sagrado. Eh, entonces, bueno, ellos consideran que la especie tiene un espíritu protector, entonces cada vez que la van a usar para algún fin, piden permiso a ese espíritu, ¿sí? Esto es muy importante porque tenemos que cuidar también ese valor cultural, ese valor simbólico que tienen para los pueblos, que la vienen usando desde siempre, ¿sí? O sea, esta especie tiene un uso ancestral por parte del pueblo mapuche, no solo como alimento, sino también como uso medicinal, bueno, y en sus rituales sagrados. Eh, y bueno, y también es parte como de su folclore, ¿sí? Acá, tal vez en la zona, si bien en Argentina también se viene usando, tal vez acá en la zona hoy en día no está tan instalado como en Chile, sí. De hecho recién ahora se está dando a conocer más y está siendo más buscado por la gente. En Chile ya la gente lo viene usando, lo conoce más, y bueno, y de hecho es parte o sea, lo podemos ver como parte de su folclore si se quiere. Nada, y por eso fue que les puse esta estrofa de la canción de Violeta Parra, que bueno, que lo nombra, ¿sí? Y ya nombra sus propiedades medicinales, que es algo muy importante y que es por lo que lo usan los pueblos originarios, ¿sí? O sea, ellos ya eh, tienen un conocimiento ancestral de la especie, de sus usos y de sus propiedades, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son esas propiedades? O sea, porque debido al uso
ancestral, ¿sí? Al uso que vienen usando, que viene sucediendo, es que, bueno, obviamente la gente lo empezó a buscar y obviamente la comunidad científica eh, paró la oreja y dijo, acá pasa algo, o sea, si tiene tantas propiedades, si están usados, si tiene tantas aplicaciones para la salud, para la medicina, debe ser por algo. Dijeron, bueno, vamos a ver qué tiene, ¿sí? Eh, los pioneros en el estudio de esta especie son grupos de investigación de universidades chilenas, ¿sí? Ellos ya vienen hace varios años estudiando la especie, trabajando, haciendo pruebas, análisis, investigaciones. Eh, y bueno, ¿y qué? A ver, perdón, se trabó un poco. ¿Qué descubrieron? Bueno, que esta especie tiene un alto contenido de compuestos polifenólicos, ¿sí? O sea, toda la especie, toda la planta, digamos, tiene propiedades medicinales, tanto las hojas como los frutos. Nosotros igual nos enfocamos, o sea, dentro del proyecto este de domesticación, estamos más enfocados al fruto, ¿sí? Pero bueno, toda la especie tiene propiedades medicinales, sirve como protectora del corazón, es bueno para las personas diabéticas, para bajar las fiebres, para curar heridas, ¿sí? Como antiinflamatorio. Bueno, hay muchísimos trabajos científicos que reportan un montón de actividad contra enfermedades, ¿sí? Sobre todo lo que más, digamos, que llama la atención serían sus propiedades antioxidantes, ¿sí? Es decir, para prevenir, o sea, para luchar contra los radicales libres que aceleran el envejecimiento celular. Entonces, los compuestos que tiene el maqui, en este caso vamos a hablar de los compuestos del fruto del maqui, son eficaces en contrarrestar este envejecimiento celular causado por los radicales libres, ¿sí? Que bueno, que esto está ahora muy de moda, en sí hay muchos compuestos que sean antioxidantes, ¿sí? Y están siendo cada vez más buscados por la gente. Eh, Sin embargo, vemos acá en el gráfico de la derecha hay una lista de varias frutas, ¿sí? Y los valores de capacidad antioxidante, medidos como ORAC, que bueno, que es una técnica para medir la capacidad antioxidante de las frutas, las verduras, ¿sí? Y como vemos el maqui es el que lleva la delantera, ¿sí? Tiene un valor de 27.600 según este estudio. Este es del 2018, hay otros más nuevos, pero bueno, este gráfico me pareció como bastante piola para poder visualizarlo bien, ¿sí? Pero bueno, siempre el maqui es el que lleva hasta ahora la mayor capacidad antioxidante de todas las frutas conocidas, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Por el alto contenido en compuestos polifenólicos, ¿sí? Y dentro de los compuestos polifenólicos hay un grupo especial que se llaman antocianinas, que son las responsables de darle este color característico a la fruta. De hecho, tiene tanto contenido de antocianinas que si comemos frutos de maqui bueno, cuando lo agarramos, enseguida nos tiñe la boca y la piel de violeta o azul, ¿sí? O sea, tiene tanto contenido que mancha todo. Este, bien, y estas antocianinas, o sea, las antocianinas son pigmentos naturales, están presentes en muchísimas frutas y verduras y son las responsables de darle este color a los frutos rojos, bueno, y a otras frutas y verduras, a las flores también, les dan este color de rosado, violeta, azul, celeste, ¿sí? Y bueno, y como vemos, el maqui tiene muchísimo contenido
en este tipo de compuestos, que el poder antioxidante no se lo dan solo las antocianinas, sino que son las antocianinas en combinación con otros compuestos polifenólicos que, bueno, no tienen color, pero sí contribuyen a este poder antioxidante. Bien, recuerden escribir consultas si tienen, y después las vamos viendo. Bien, entonces habíamos dicho que debido a estas propiedades de antioxidantes es que el maqui se convirtió en un producto muy buscado, ¿sí? Y empezaron a aparecer un montón de productos derivados de maqui. Bueno, el maqui fresco, que acá no se consigue, pero en Chile hay, en Chile se vende maqui fresco en las verdulerías, en los mercados. Después, ¿qué más tenemos? Dulce, hojas para hacer té, jugos, eh, suplementos dietarios, maqui en polvo, gotas, a ver, miel, acondicionador para el pelo, crema para manos, shampoo, bálsamo. Bueno, hay un montón de productos en el mercado. De todos estos, la mayoría de estos que encontré se comercializan en Chile, sí, acá en Argentina no hay mucha variedad, pero sin embargo están empezando a aparecer productos de diversas marcas. A ver si pasa. Bueno, siguen apareciendo productos. Ahí. Y esto son datos de Chile, sí, obviamente en Chile ya está como más establecido el comercio de maqui o de productos derivados, ¿sí? Esto es del año 2019, los que le quería mostrar acá eran los destinos, ¿sí? La mitad de lo que exporta Chile se va para Estados Unidos, bueno, después Alemania, Reino Unido, Japón, ¿sí? Pero bueno, el grueso se va para Estados Unidos. A ver. Obviamente Chile es el principal exportador, ¿sí? de este producto. Al día de hoy, todo lo que se comercializa proviene de la recolección silvestre, ¿sí? En Argentina no tenemos un comercio ni un mercado establecido todavía de maqui o de productos derivados. No hay registros de lo que se comercializa, de lo que se cosecha. Lo que sabemos, pero bueno, no son datos oficiales, es que en la temporada pasada, o sea, ahora en enero y marzo de 2021, eh, sabemos que se cosecharon 5.000 kilos, que ahora, sabiendo que la fruta es tan pequeña, sabemos que cosechar 5.000 kilos es mucho, ¿sí? Es mucho trabajo, eh, es una cantidad considerable. Sabemos que para la temporada siguiente ya hay pedidos 25.000 kilos, ¿sí? Y, y después, ¿qué va a pasar? O sea, si esto sigue esta tendencia, cada vez va a haber más cosecha, eh, no está registrado oficialmente cuánto es esa cantidad, o sea, estos números seguramente están subestimados, seguramente se cosechó mucho más, pero bueno, no hay registro, no hay un censo, no hay un seguimiento ni un control. Eh, pero bueno, lo más probable es que esta cantidad vaya en aumento, que la demanda siga en aumento, sobre todo ahora que bueno, estamos en esta situación de, digamos, de pandemia, de enfermedades, y bueno, que la gente quiere buscar una alternativa, digamos, volcarse a lo natural, o sea, está esta tendencia de que la gente busca productos naturales, productos antioxidantes, productos que
prevengan enfermedades, que aumenten el sistema inmune. Entonces, obviamente, estimamos que la demanda va a crecer, ¿sí? Ahí está. O sea, crece la demanda, la recolección es silvestre, sí, porque obviamente no hay un cultivo establecido como un cultivo de manzana, por ejemplo. Entonces todo lo que se comercializa, todo lo que se ve en el mercado, sea mucho o poco, todo proviene del bosque, ¿sí? Y esto obviamente produce una amenaza al recurso natural, porque si vamos al bosque y cosechamos todo lo que hay, cosechamos de manera inadecuada, pues estamos bueno, dañando el recurso, estamos impidiendo la regeneración, ¿sí? O la producción de frutos para el año siguiente. Entonces todo eso va generando un impacto, ¿sí? De hecho, en Chile ya hay zonas de los macales en donde los árboles ya no producen o no producen como antes, ¿sí? Entonces toda esa amenaza que, que vemos hacia el recurso natural del bosque nos hace pensar en iniciar el proceso de domesticación, ¿sí? ¿Para qué? Con dos objetivos, si se quiere, principales. Uno, preservar obviamente el recurso natural del bosque, ¿sí? Y el otro, desarrollar una alternativa para el productor agrícola de la zona, o sea, de la zona cordillerana. Bien. Bueno, para eso, ahora sí les voy a contar un poco qué es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Eh, bueno, para eso, primero, para iniciar el proceso de domesticación, en sí tenemos que saber con qué contamos, ¿sí? ¿Qué material tenemos en el bosque? Entonces definimos un área de estudio, perdón, ahí está, tratando de abarcar la mayor superficie posible dentro de la distribución natural de la especie, ¿sí? Definimos un área de estudio entre Junín de los Andes hasta casi llegando a Esquel, ¿sí? Todo bosque nativo. Y bueno, y definimos, digamos que dos tipos de ambientes en los cuales íbamos a buscar poblaciones naturales de maqui, bosque de ciprés y bosque de coihue. Esto para definir dos ambientes contrastantes, ¿sí? El bosque de coihue genera un ambiente mucho más sombrío, la precipitación es mucho más abundante, ¿sí? Las temperaturas son distintas, y el bosque de ciprés es más abierto, las plantas de maqui van a tener mayor iluminación, ¿sí? O sea, la incidencia de la radiación solar es mucho mayor o plena en algunos casos, las precipitaciones son mucho más escasas, ¿sí? Entonces generamos dos ambientes contrastantes. Esto ya es igual metodología del trabajo, metodología científica, digamos, ¿no? Del trabajo que se hizo para el estudio, que bueno, es en el marco de la tesis, pero con el objetivo de llegar, digamos, o sea, de iniciar este proceso de domesticación. Bueno, para que vean toda el área que recorrimos buscando poblaciones de maqui. Para buscarla, bueno, tomamos estos dos criterios, o sea, dónde había bosque nativo, dónde había sitios con antecedentes de incendios, y esto como para eh, ubicar sitios posibles donde hubiera mayor probabilidad de que existieran bosquecitos o poblaciones naturales de maqui, para no ir a buscar tan a ciegas. Obviamente a veces íbamos a un lugar y donde, o sea, sería ideal que hubiera una población de maqui y no encontrábamos, ¿sí? Entonces, bueno, entre la expectativa y la realidad a veces hay un camino muy largo. Eh, Nada, esto es
metodología. También una cosa que me olvidé de decirles es que el maqui tiene, bueno, una altísima capacidad de rebrote, o sea, es una especie muy rústica, y se la considera colonizadora, ¿sí? Es decir, es la primera especie, o una de las primeras, que aparece, que crece en lugares disturbados, eh, por tala, por incendio, incluso los vemos en los taludes al costado de las rutas. El maqui es una de las primeras especies que se establece en esos terrenos donde no hay nada más, ¿sí? Entonces, bueno, también eso es muy importante, incluso se usa esta especie como en los procesos de reforestación, ¿sí? De lugares que han sufrido algún disturbio grave como incendios. Pero bueno, para que vean que es una especie muy rústica, así que puede crecer en distintos tipos de ambientes. Entonces, en base a eso, pudimos encontrar 25 poblaciones, la expectativa habían sido 30, ¿sí? Y ubicadas de a pares, es decir, pares coihue-ciprés. O sea, dos poblaciones, una que esté asociada a bosque de coihue, otra que esté asociada a bosque de ciprés, que estuvieran en la misma, digamos, en la misma latitud, ¿sí? Para, bueno, tratar de abarcar un rango latitudinal lo más grande posible. Bien. Eh, Seguimos. Ahí estoy leyendo las preguntas, después las voy contestando. Bueno, ¿qué más se hizo? Una caracterización del ambiente de crecimiento, o sea, en bosque natural, seguimos hablando, eh, colectamos variables climáticas como temperatura y precipitación, lo cual fue bastante complicado porque no había estaciones meteorológicas en todos lados. Medimos transmisibilidad de la canopia, es decir, qué porcentaje de la radiación solar pasa a través de la canopia, digamos, del dosel del bosque y llega a las plantas, a la hoja de maqui, digamos, a las plantas. Bueno, estas son otras variables que estuvimos midiendo en las plantas en bosque nativo siempre: altura, número de pies, área foliar, eh, cantidad de racimos por ramas fructíferas y número de bayas por racimo. Hicimos análisis bioquímicos de frutos, ¿sí? Donde medimos, bueno, polifenoles totales, antocianinas, la capacidad antioxidante, que de hecho, bueno, nosotros volvimos a encontrar una alta capacidad antioxidante, mucho más que las que reportaron en las poblaciones de Chile, que ahora les paso el valor. Nosotros en promedio encontramos valores de capacidad antioxidante del orden de los 33.000, ¿sí? ¿Se acuerdan que en una diapositiva anterior habían reportado 27.000, ¿sí? O sea, todavía, o sea, si bien el maqui tiene una alta capacidad antioxidante, todavía las poblaciones en Argentina, al parecer, estarían produciendo frutos con una capacidad antioxidante todavía mayor, ¿sí? Que esto era un poco lo que habíamos esperado porque, bueno, sabemos que el clima entre Argentina y Chile es distinto, ¿sí? Chile es mucho más lluvioso que acá, entonces las poblaciones en Argentina, al estar sometidas a un clima más estresante, digámoslo así, eh, nosotros esperábamos realmente que las bayas, o sea, los frutos de maqui de las poblaciones en Argentina produjeran mayor cantidad de compuestos polifenólicos y, bueno, por lo tanto, que tuvieran mayor capacidad antioxidante. Después hicimos análisis genéticos, ¿sí? Con, bueno, microsatélites neutros, esto para ver si las poblaciones eran distintas entre sí, o sea, genéticamente hablando, o
o tenían algún grado de similitud. Y en base a estos parámetros que medimos, bueno, a ver, ahí. Referido a lo genético, no encontramos variabilidad. En principio podríamos acercarnos a decir que las poblaciones son, o sea, sería como genéticamente todo lo mismo, lo cual, bueno, es un resultado bastante raro, pero nada, es como muy reciente y nos faltan todavía más estudios al respecto. Entonces, la parte genética no la tuvimos en cuenta a la hora de seleccionar las plantas para propagar, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvimos en cuenta? Las variables de crecimiento, la producción estimada y la calidad de los frutos, es decir, qué plantas producían frutos con mayor capacidad antioxidante. Por ejemplo, que ese fue un punto bastante importante a la hora de decidir qué plantas íbamos a propagar. En cuanto a la producción, no pudimos realmente medir la cantidad de fruta que produce una planta, porque, bueno, en las plantas suelen hacerse muy grandes, ramifican mucho, producen mucha fruta, y realmente no era viable cosechar toda la planta, toda la fruta de una planta, ¿sí? Entonces no lo pudimos medir, sino estimar midiendo la producción de algunas ramas, y bueno, más o menos diciendo, multiplicando por la cantidad de ramas, pero bueno, es una estimación muy, muy, muy grosera. Nosotros estamos esperando a que las plantas que tenemos acá en la estación experimental produzcan fruto para realmente hacer una medición más exacta, ¿sí? Entonces, en base a parámetros de estos tres aspectos, elegimos algunos clones superiores, digamos, superiores en estos aspectos, los elegimos para propagar, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pasamos, digamos, a la otra parte del proceso, en la cual empezamos a evaluar, ¿sí?, el potencial de crecimiento y de productividad, y qué es en lo que estamos ahora. Entonces, colectamos estacas de algunas plantas, o sea, de toda esa distribución, de todas esas 25 poblaciones, elegimos aproximadamente 30 plantas, o sea, cada población la definimos como un grupo de, cada población natural de maqui la definimos como un grupo de 20 plantas, ¿sí? Femeninas y masculinas. Nosotros la selección que hicimos es sobre plantas femeninas, que son las que van a producir frutos, ¿sí? Entonces seleccionamos 30 individuos, más o menos distribuidos en toda el área de muestreo que les mostré antes, 30 individuos femeninos, de los cuales cosechamos las estacas y las pusimos acá a enraizar en el vivero, acá en la experimental de INTA. También seleccionamos algunas plantas masculinas, y obviamente para garantizar la polinización. Pusimos entonces, bueno, hicimos el proceso de enraizamiento, ¿sí?, en sustrato acorde para enraizar. Luego, bueno, rectificamos las plantas al aire libre e instalamos un ensayo, ¿sí?, una parcela con un ensayo en condiciones controladas. Acá, bueno, estábamos armando los camellones. Acá tenemos una vista de cómo quedó finalmente el ensayo. Sí, tenemos riego por goteo automatizado y estructuras de sombreo que están hechas bueno, con esta malla media sombra, que lo que queremos simular son los dos ambientes de coihue, de bosque de coihue y bosque de ciprés, de los cuales obtuvimos las estacas, ¿sí? Es como tratar de simular lo más posible estos dos tipos de ambientes. Y en cada parcela tenemos 15 clones femeninos y 3 masculinos, ¿sí? Que bueno, que estos clones femeninos
Estos clones femeninos se repiten, ¿sí? Están repetidos en 10 bloques, digamos, si se quiere, 5 con carpas, o sea, 5 bajo media sombra y 5 a plena luz solar, digamos, sin media sombra. Bueno, y acá tenemos un detalle, esta foto es al inicio del ensayo. El ensayo se instaló en más o menos noviembre de 2019, ¿sí? Es decir, que ya lleva dos temporadas de crecimiento, o sea, el verano 2019-2020 y ahora 2020-2021. Contestando ahí una de las preguntas que me hicieron, que decía qué tiempo lleva poner la planta a producir, en realidad todavía no lo sabemos. Estas plantas no produjeron frutos hasta ahora, ¿sí? O sea, ya llevan 2 temporadas de crecimiento y no produjeron flores y por lo tanto frutos tampoco. Nosotros estimamos que en la próxima temporada, o sea ahora verano 2021-2022, ya empiecen a producir, ¿sí? Porque estas estacas fueron sacadas de material adulto, ¿sí? O sea, de las plantas de bosque, eh, de material adulto. Entonces, cuando se hace eso, no solo en el maqui, o sea, cuando se hace eso en cualquier otro frutal, eh, ya hay una precocidad en la entrada en producción, ¿sí? Pero bueno, hasta ahora no produjeron frutos. La idea es que una vez que produzcan fruto, ahí sí poder medir bueno, la productividad de las plantas, o sea, de cada clon, evaluar las propiedades bioquímicas de estos frutos y a ver si mejoraron aumentaron o no respecto a lo que producía la planta en el bosque. Bueno, sí, también eh, estamos haciendo ensayos de respuesta o sea, la respuesta fotosintética de las plantas bajo sombra o a pleno sol, digamos. O sea, esto está como recién iniciando, hay varios ensayitos en marcha, digamos, varios estudios en marcha, de los cuales, bueno, esperamos obtener resultados que nos permitan después realizar una segunda selección de plantas. O sea, de acá, en este ensayo que pusimos estos 15 clones femeninos, los cuales nosotros consideramos como los mejores, ¿sí? En función de estos parámetros que yo les contaba. Bueno, de estos, ¿cuáles son los que mejor se comportan ahora en estas condiciones controladas? ¿Sí? Bueno, y en base a eso, después se verá en esta segunda selección, ya instalarlo en una parcela donde podamos ver distintas técnicas de poda, por ejemplo. Esta es una especie que responde muy bien a la poda. Y bueno, y basándonos en los resultados de los colegas chilenos, que ellos ya tienen algunos clones seleccionados, bueno, ellos reportan que cada clon se comporta de manera distinta, ¿sí? Tiene un hábito de crecimiento particular, entonces el sistema de conducción en un cultivo o las técnicas de poda que se les va a aplicar también tienen que ser como específicas para ese clon, ¿sí? Y bueno, y después en función de eso, la idea es ya tener como un banco de plantas madres de las cuales se puedan sacar estacas para propagar, ¿sí? O sea, propagar para hacer plantas, digamos, o sea, en principio obviamente registrar la variedad y luego empezar a comercializarla, ¿sí? Y bueno, y ahí obviamente realizar asesoramiento y que las variedades seleccionadas estén realmente adaptadas a la zona, ¿sí? Nosotros estamos realmente haciendo todo esto como para una alternativa de producción para el productor de la zona cordillerana, ¿sí?
Así que bueno, nada, como queda bastante camino por delante, como les dije que esto inició como parte de una tesis y que todavía está en proceso, y un proceso de domesticación de una especie es algo mucho más largo, excede el plazo de 5 años que dura una tesis de doctorado. Entonces el trabajo por delante que queda es mucho, es arduo, y bueno, pero esperemos llegar, digamos, que a buen puerto. Eh, bueno, y muchas gracias por su atención. No sé si hay más preguntas. Bueno, acá Miriam pregunta qué variabilidad encontraron en los parámetros estudiados en las poblaciones naturales. Bueno, encontramos en principio esta variedad morfológica, ¿sí? O sea, distinta fisionomía de crecimiento, desde ya, o sea, ya en principio si uno va al bosque, ve que son muy distintas las plantas que crecen, por ejemplo, en un bosque cerrado de coihue. Nosotros definimos así los dos tipos de ambiente, ¿no? Que comparamos bosque de coihue y bosque de ciprés. En principio ya la morfología general de la planta es muy distinta. La morfología de las flores también, de las hojas, perdón, también. Encontramos algo sí muy interesante referido a las propiedades bioquímicas de los frutos, eh, que las plantas que crecen, digamos, en bosque de coihue producían frutos con mayor capacidad antioxidante que las plantas que crecían en bosque de ciprés, ¿sí? Que eso fue contrario a lo que esperábamos, porque el ambiente que nosotros definimos como bosque de ciprés eh, es un ambiente más, con condiciones más estresantes, ¿sí? O sea, mayor radiación UV del sol, menor provisión hídrica, ¿sí? Las lluvias son mucho más escasas que en bosque de coihue. Entonces, un ambiente muy estresante que genera por parte de la planta respuestas, alguna respuesta para contrarrestar ese estrés y evitar daño, digamos, a las propias estructuras de la planta, ¿sí? Y que eso es lo que hace los compuestos polifenólicos. O sea, las plantas, ¿por qué producen compuestos polifenólicos? Entre otras cosas, ¿no? Como una respuesta al estrés, ¿sí? Para contrarrestarlo. Entonces nosotros esperábamos que las plantas de maqui que provinieran de estos ambientes más estresantes, como son los bosques de ciprés, produjeran mayor contenido de compuestos polifenólicos, ¿sí? Bueno, nosotros en los estudios que hicimos, en los análisis, nos dio lo contrario, que, que las plantas en bosque de coihue, digamos, tenían mayor contenido de compuestos polifenólicos, mayor contenido de antocianinas en particular, y mayor actividad antioxidantes, ¿sí? Y esto lo obtuvimos 2 años seguidos, o sea, hicimos los análisis bioquímicos 2 temporadas seguidas de colecta de fruto del bosque. Entonces, bueno, no sabemos bien todavía por qué es, pero sí nos dio digamos, un indicio de que algo hay, ¿no? Entonces, las plantas que seleccionamos para instalar en el ensayo, teníamos plantas provenientes de bosque de coihue y de bosque de ciprés. Y bueno, y ahora estamos esperando que produzcan fruto para ver las propiedades de esos frutos y poder compararlas con qué es lo que producía esa planta, digamos, en el bosque. El ensayo sí se puede venir a visitar. Estamos acá. ¿Qué resultados? Acá Lucila pregunta qué resultados estimados obtuvieron de rendimiento, fruto por rama. Bien, en sí lo que obtuvimos, o sea, el valor en sí no es un valor que pueda, digamos, como comparar con,
con otras frutas, digamos, con otras especies. Y lo que sí obtuvimos es que las ramas de las plantas de maqui, que provenían de bosque de Coihue, tenían mayor, o sea, los racimos, ¿sí?, tenían mayor cantidad de bayas por racimo. Lo cual, o sea, ese tipo de estimación, por eso les digo que fue como muy, muy grosera, porque no pudimos contabilizar, digamos, en kilos, si se quiere, la cantidad que produce una planta. Sí hicimos esa comparación entre plantas que provenían de estos dos tipos de ambiente, y bueno, y nos dio que las plantas que provienen de bosque de Coihue producían racimos con más bayas, por ejemplo, ¿no?, que las de bosque de ciprés. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros vemos una planta que proviene de bosque de ciprés, vemos realmente que, o sea, se ve a simple vista como que es más productiva, pero ¿esto por qué? Es porque está más ramificada, ¿sí? O sea, ¿se entiende? O sea, más allá de que la planta, digamos, que proviene de bosque de Coihue, tal vez produzca racimos con más bayas o más cantidad de racimos por rama, realmente están muy poco ramificadas. Entonces, una planta a pleno sol va a producir más, y en principio es lo que se ve, porque está muchísimo más ramificada. ¿Sí? La luz solar promueve esta ramificación abundante de las plantas. Martín dice, ¿se conocen plagas o enfermedades que afecten al maqui? Y por ahora no, nosotros no estamos estudiando eso por ahora. Por lo menos en el ensayo que tenemos instalado no hemos visto problemas, digamos, en ese sentido. Sí tenemos que estar atentos porque sabemos que cuando sacamos una planta del bosque, digamos, o instalamos un cultivo, una parcela, las plantas se vuelven más propensas a sufrir algún tipo de ataque, ¿sí? Porque nosotros en un cultivo o en una chacra estamos disminuyendo mucho la variedad de especies que hay en el bosque, ¿sí? En el bosque obviamente es un ecosistema que funciona como algo integrado, con muchas interrelaciones entre sí, entonces cuando nosotros tenemos una parcela donde es un monocultivo de algo, en este caso sería un monocultivo de maqui, las plantas obviamente van a estar más propensas al ataque de algún patógeno o alguna plaga. Acá no hemos tenido problemas, no hemos aplicado ningún producto, ¿sí? La idea es lograr o sea, la idea es llegar a lograr un cultivo de maqui sustentable, ¿sí? Y tratar de que no se necesiten, o sea, con la menor cantidad de inputs posibles, o sea, que no haya necesidad de aplicar agroquímicos, ¿sí? En principio. Lo que sí hemos visto acá es daño por heladas, pero bueno, o sea, de a poco vamos viendo a qué puede ser más susceptible o no las plantas de maqui dispuestas o instaladas, digamos, en un cultivo. Bien. Ahora sí, si les paso el mail, lo escribo acá al chat y si lo pasás o lo dicto. A ver. Les paso. Bien, bueno, ahí les digo el mail por si quieren hacer alguna otra pregunta. Es roldan.cecilia@inta.gov.ar. Gov es con B larga, ¿sí? Lo digo de vuelta. roldan.cecilia@inta.gov.ar. Bueno, entonces
les agradezco a todos y todas los que se hayan interesado por este trabajo y espero que la charla les haya gustado, que haya sido lo más clara posible. Ya saben, si tienen consultas pueden escribir al mail. Y bueno, y nuevamente agradecer al Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica por la invitación y por el espacio. Siempre está bueno difundir el trabajo que se hace. Nada, compartir conocimientos, experiencias. Así que nada, muchas gracias nuevamente y hasta luego.